Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:33. Continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda informativa. Si están nuestras invitadas, por favor que pasen. Se están conectando. Bien, vamos a hablar sobre la figura de violencia política de género y la pregunta que nos hacemos es, ¿se está aplicando adecuadamente? Y esto porque deja ciertas dudas. La violencia política de género como figura se incorporó en el Código de la Democracia hace 5 años, en el 2020, y desde entonces ha ido aumentando. Esto están en los registros a propósito de que en ese año se presentaron 2 denuncias por violencia política de género, al siguiente año 3, en el 2020 12, en el 2023 10, en el 2024 26 y en lo que va del año 11 denuncias por esta figura, violencia política de género. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, que hay casos y casos. En algunos de ellos se han presentado quejas a propósito de un mal uso de la figura o que no tendría los argumentos suficientes. Por eso hemos invitado a especialistas en la materia y también tal vez con algún testimonio para hablar del particular. ¿Cómo? Se salió. A ver, bueno, que entre entonces doña Ana Galarza, asambleísta, y también hemos invitado a María Dolores Niño, abogada constitucionalista. Me dicen que estaba conectada, pero que se salió. Estamos esperando que regrese entonces. Pero bien, podemos iniciar evidentemente con Ana. A ver, estaba haciendo un recuento de cuántas denuncias. Veía un reportaje en Teleamazonas a propósito de este particular que me motivó a hacer este encuentro. Creería, Ana, esta es la pregunta inicial, que a través de los años esta figura ha sido mal utilizada o no. ¿Qué le pasan por ahí que se aguanta la sonrisa, Ana? ¿Qué le mandan en una nota y ya vi? Yo veo todo aquí. No, un saludo cariñoso a mi querida Andrés. Bueno, primero gracias por la invitación a este espacio. Tengo que decir que el tema de la violencia política de género para nosotras las mujeres es algo que se vive y se vive mucho. Y eso lastimosamente ha llevado que la normativa establezca sanciones que tiene que dirimir el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, la violencia política de género es justamente cuando de manera directa o indirecta se impide una libre participación de las mujeres, o si es que hay algún tipo de señalamiento que menoscaba a la mujer, no solamente que está en el ejercicio político, sino también como lideresas de defensas de derechos. Ese tipo de cosas se han vivido y por eso llevó a que se sancione. Para especificar, Ana, ¿esta normativa aplica exclusivamente para las mujeres? Así es. ¿Por qué? ¿No se podría considerar discriminatorio? ¿Por qué el hombre no puede ser sujeto de lesiones en esa línea? Claro que el hombre también podría ser sujeto de lesiones en esa línea y es algo que también podría revisarse, pero históricamente se ha visto cómo las mujeres han tenido que batallar para poder ser incluidas en espacios del ejercicio de la función pública. Imagínense cuántos años tuvo que pasar hasta que hubo la primera mujer que pudo sufragar o incluso tener una candidatura
para una asamblea. Imagínense cuántos diputados eran hombres y cuántas diputadas eran mujeres, pero porque habían pocos espacios en las listas donde usted veía la representación de una mujer. Claro. Lolo, bienvenida, gracias por estar aquí. Para continuar en esta línea, la violencia entonces política de género se da cuando una mujer ejerce un cargo público y recibe críticas, no precisamente por su desempeño, no por su condición de mujer, su vida personal, su aspecto físico, por ahí va el tema. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. También quiero saludar a mi querida Anita, aunque sea a la distancia. Bueno, la violencia política de género, a propósito de la pregunta que usted le acaba de hacer al asambleísta Galarza hace un momento, yo no creo que los hombres pueden ser sujetos de violencia política de género, porque la violencia de género en sus distintas dimensiones responden a una situación de discriminación estructural que históricamente nos ha afectado a nosotras las mujeres, que los hombres no lo han vivido. Esto no quiere decir que los hombres no puedan ser violentados de otras formas, pero cuando nosotros definimos y caracterizamos la violencia de género contra las mujeres, nos referimos a una forma de discriminación en su forma más violenta, en su forma más abrupta, que responde a un patrón estructural de discriminación y menosprecio. Y eso, nos guste o no, los hombres históricamente no lo han vivido. O sea, los hombres no tienen un patrón histórico de exclusión de espacios de poder, de tener propiedad, comprendo, de poder ir a la escuela, pero de educarse. Lolo, entonces, no podría ser, yo, esto es mi opinión, yo discrepo, un hombre hoy por hoy no podría ser víctima de violencia política de género. Tendría que cambiar mucho la historia y tendrían que pasar muchas cosas para llegar a eso, pero en ese tema yo discrepo. Lo comprendo perfectamente. Ahora, lo que quisiera acotar, pero si se trata de un funcionario público, hombre o mujer, no debe tener, siempre se dice, pues, la piel hecha callo, es decir, porque el escrutinio tiene que ser integral, no se puede tampoco, digamos, abstraerse. A veces se critica porque, pues, se filtra, digamos, alguna información de carácter personal, por ejemplo, del presidente Noboa, pero que es que los ciudadanos tenemos derecho a conocer exactamente todo lo que tiene relación con un funcionario público. ¿Cómo se hace ahí la diferencia? Listo, me parece excelente esta pregunta porque yo creo que este es el meollo de la discusión que tenemos que tener en Ecuador. La violencia política de género, digamos, como figura, como institución, como una situación antijurídica que se reconoce en un ordenamiento jurídico, está muy bien, porque, como decíamos hace un ratito, esto responde a contrarrestar años de exclusión. ¿Cuál es el problema con la forma como se ha tipificado aquí en nuestro Código de la Democracia? Se lo ha tipificado de una forma, a mi gusto, demasiado ambigua. Y en esa ambigüedad, lo que ha terminado sucediendo es que cuestiones que son del debate político ordinario y que son parte del escrutinio ciudadano al que todos tenemos derecho de hacer a los funcionarios públicos que además están trabajando pagados con el dinero de nuestros impuestos, ya no se lo puede hacer porque se caracteriza como violencia política de género. Pero yo sí quiero dejar claro, yo habiendo sido víctima, digamos, de esa construcción normativa profundamente inconstitucional, cuando a mí me pasó recientemente esto de que una ministra de Estado me presenta, me denuncia a mí por violencia política de género por haberle hecho una crítica muy fuerte a lo que en mi opinión era un ejercicio inconsistente del cargo. Mucha gente me decía, bien hecho, ustedes las feministas están sufriendo, están tomando una cucharada de su propia medicina, nos decían. Y no es así, porque en ningún momento nosotros, creo yo, pensábamos que se iba a construir una norma jurídica. Desafortunadamente ahí sí hay una falla en la técnica de construcción legislativa que deja una norma tan amplia donde en esa amplitud y en esa ambigüedad básicamente cualquier cosa podría ser violencia política de género, incluyendo, Andrés, lo que usted decía hace un ratito, conductas que son democráticamente protegidas y compatibles, como es el discurso que critica, que cuestiona la autoridad pública, ahora son violencia política de género. Y no solo que esto constituye una amenaza al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino que genera, a mi criterio, y ahí sí, una situación de discriminación contra los funcionarios hombres, porque resulta que bajo estas aplicaciones, digamos, inconstitucionales de la figura de la violencia política de género, las funcionarias públicas mujeres tienen un nivel de protección mayor frente a la crítica de lo que hoy tienen sus colegas hombres, y eso evidentemente es profundamente antidemocrático. Claro. Solo como comentario, recuerdo
que el doctor Ollarte, a propósito del caso de la señora Verónica Abad, se cuestionaba, y si Abad no hubiera sido ella, sino un hombre, habría aplicado la misma normativa en el Tribunal de lo Contencioso. Eso recuerdo que él se lo cuestionaba. Ahora, Ana, en su vida política usted ha tenido varios episodios o ha tenido intervenciones o expresiones, críticas, denuncias, donde ha recibido evidentemente algunas críticas fuertes. ¿Cómo maneja usted? ¿Cuándo considera que es una crítica normal a una funcionaria que, pues bueno, es susceptible de críticas? ¿O cuándo usted ha sentido que más bien se van por el lado personal o por su condición de mujer? O sea, desde un principio siempre se fueron por el lado personal, de Ya, inicio. siempre, ¿no? Desde la primera vez que yo fui asambleísta, claro. Yo era una asambleísta joven, entonces me Bueno, sigue daban siendo jovencita, Ana, comentarios. tampoco exagere. Era más joven entonces. Bueno, estamos aquí entre jóvenes, ¿sí o no, Entonces, Lolo? Aquí estamos en la misma generación, más o menos. Niñitos todos, por supuesto. Ok. y claro, yo sí sabía lo que iba a enfrentar, entonces yo sí tengo que decir que de alguna manera sí tengo la piel bastante gruesa. Y comprendo que cuando estamos expuestos como figuras públicas, muchas veces la gente se siente con la absoluta libertad de opinar lo que es y lo que no es muchas veces, porque a veces replican cosas que no son ciertas. Entonces, en lo personal, yo sí tengo esa piel muy gruesa, pero atrás de una persona que ya la vida le ha formado para que esas cosas, voy a utilizar un término coloquial, le resbalen, está una familia. Y a la familia sí le afecta leer cosas Comprendo. que ellos conocen que claramente no es así. Mm, Y sí, yo tengo que decir que las mujeres son en porcentaje mucho más violentadas en el ejercicio del quehacer político con temas de mujeres, que se van con temas de su vida familiar o su vida sexual o su aspecto físico. Eso está en mm, el debate político, cómo se ve, si está muy delgada o está pasada de peso o si está esto, si está lo otro, se ve mucho. A así mí, es. sinceramente, no me importa, de verdad, Claro, porque pero me conozco, no construyo mi concepción propia a partir de los criterios de terceras personas que no me conocen, no saben lo que he vivido, pero sí hay personas que se han visto emocionalmente muy afectadas de este tipo de críticas malsanas y que eso hace que muchas veces se despechen de estar en el ejercicio público y ahí es cuando vemos que estos espacios que deberían estar siendo ocupados por excelentes ciudadanos dejan de ser ocupados por excelentes ciudadanos porque dicen la política es tan sucia que prefieren ni siquiera postularse para no exponerse a este tipo de cosas. claro, claro. Y como tú dices, efectivamente, el plano familiar a veces es el más difícil de sobrellevar, porque uno pues no tiene mayor problema. A mí me ocurre, evidentemente, como periodista también, algunos enfrentamientos públicos y que eso preocupa a la familia. Pero bueno, les propongo hacer un análisis de dos casos relativamente recientes para analizar justamente lo que estamos conversando. Por ejemplo, el caso del alcalde Aquiles Álvarez y la asambleísta en su momento, Lucía Jaramillo. Aquiles Álvarez llama niña vaga a la señorita Jaramillo y el Tribunal de lo Contencioso encuentra indicios de violencia política de género y lo sanciona, le da una sentencia. Y entonces ahí viene la pregunta, Lolo, porque uno dice que te digan niña vaga no parece pues un insulto, digamos, muy grosero, es decir, una condición. Es decir, se cuestionó mucho aquello. No sé si tú coincides en que sí es una violencia política de género por su condición de serlo, de mujer. A ver, lo primero que hay que entender, para entender cuándo una situación realmente constituye una aplicación adecuada de la violencia política de género, Ujú. lo primero que tenemos que saber es qué tipo de discursos se permiten o no en el debate político a la luz del derecho a la libertad de expresión. Entonces, un concepto ya totalmente indiscutible, digamos, en el ámbito de la libertad de expresión, es que los funcionarios públicos que se exponen a este mayor escrutinio público por el ejercicio de sus funciones tienen que ser mucho más tolerantes a la crítica y cuando se habla de crítica no se habla solamente a observaciones neutrales sobre el ejercicio de su gestión,
sino incluso a otro tipo de críticas un poco displicentes que pueden chocar, que pueden ofender, porque eso es parte del ejercicio y el debate De democrático. acuerdo. Entonces, esto quiere decir que el que está expuesto por voluntad propia tiene que aguantar un poquito más de palo, por decirlo en términos muy coloquiales. Esto en primer lugar. Entonces, este concepto es fundamental para a la hora de entender cuándo estamos frente a una situación de violencia política de género y cuándo no. Lo segundo es que la violencia política de género, al menos como está incluida en nuestra legislación, caracteriza a esta conducta ilegal, digamos, como un intento de sacar a las mujeres de la política o impedirles ejercer su cargo. Ya, entonces, yo puedo tener un debate acalorado y entonces ahora la otra cosa que vale la pena mencionar, que seguramente lo preguntarás más adelante, mi querido Andrés, es el tema de quién puede ser quien ejerce la violencia política de género. Yo personalmente tengo serias dudas de que una mujer pueda ejercer violencia política contra otra mujer, porque si partimos del concepto de que la violencia es una forma de discriminación que parte de unos estereotipos de género donde los hombres tratan de imponerse sobre las mujeres, sería imposible que una mujer ejerza violencia política contra otra mujer. De acuerdo. Entonces, volviendo al caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, yo pienso que en el debate político en el debate político puede existir mucha contienda y mucha confrontación, incluso confrontación que sea displicente, que a quien le recibe le cause incomodidad, le cause ira, si quieren ustedes, ¿ya? Cuando estamos hablando de una funcionaria pública, como la asambleísta, me parece que era Lucía Jaramillo, ¿no es cierto? Sí. Ella estaba expuesta a eso por voluntad propia. Uno podría leer esto de dos maneras. La primera lectura sería, Aquiles Álvarez lo que está haciendo es una crítica a la gestión de Lucía Jaramillo. Está criticando su falta de experiencia y le está diciendo niña, y está criticando el hecho de que no cumple adecuadamente sus funciones y por eso le dice vaga. Bajo este análisis que yo hago, que es por el cual yo me inclinaría si fuera jueza del Tribunal Contencioso Electoral, evidentemente no hay infracción. Ahora, una lectura distinta podría haber sido que el hecho de llamarla niña era una forma de alguna manera, subestimarla como una mujer que tiene las competencias, digamos, profesionales para ejercer su trabajo. Ahora, entre las dos, ¿por qué opción yo me decantaría? Yo me decantaría por la opción que es más democrática, y es que en el debate político entre dos figuras políticas tenemos que tener un mayor nivel de permisibilidad. Y si esa expresión, que es aleatoria, que no es una situación de agresión recurrente, no genera un impedimento real en que esta persona ejerza su cargo, entonces no hay violencia política de género, porque si entonces el día de mañana yo a la asambleísta Galarza le he criticado un montón de cosas del ejercicio de su función legislativa durante muchos años. Entonces, si es que ella es un poquito más sensible y yo digo, a mí no me parece, asambleísta Galarza, que usted esté proponiendo esta ley, me parece que usted tendría que ir a leer un poquito más. Si es que ella es un poco más sensible, eso ya va a ser violencia. Claro. Y entonces vamos a volver el Tribunal Contencioso Electoral en una comisaría, vamos a vulgarizar la figura de la violencia política de género y no va a servir para los fines que fue originalmente diseñado. Y luego, en este caso concreto, Ana, surge esta viveza criolla, entre comillas, de la disculpa pública del señor Álvarez, que hace el acróstico y también ahí está filtrado la niña vaga o el sin embargo es vaga. ¿Me explico? Es decir, hay esta suerte de transgresión a un acto que debía ser de reconocimiento de una infracción y nada, se sostiene con la respuesta pública que hizo Álvarez, ¿no? Bueno, tantas cosas que se ven en política y que como mujeres hemos tenido que vivir. Y usted bien lo dijo, Andrés, al inicio de la entrevista, yo he vivido realmente tsunamis y he sobrevivido a esos tsunamis. Porque cuando tú tienes muy bien cimentado tu autoconcepto, sabes cómo piensas, cómo eres, lo que has hecho, lo que no has hecho, llega en un punto en que realmente no te afecta lo que pueda opinar alguien que no sabe, que no te conoce, que no ha estado, que realmente está opinando del desconocimiento. Y como te digo, al ser personas públicas sí estás más expuesto. Y no te hablo solamente en el tema del ejercicio de la función pública. Mira en los mismos artistas. La gente opina de sus vidas, que si come, que si se viste, que si se casa, que si se divorcia,
está en las noticias, es estar tan expuesto, ¿no? Pero sí, en algunos momentos sí se necesita un límite. Te voy a poner un ejemplo, el hecho de que recuerdo en la época del correísmo que difundieron unas fotografías de Mary Zamora, que era una dirigente, Sí, unas fotografías muy delicadas. de la UNE. Es que eso no puede pasar. Eso es violencia política de género. Este sí es un perfecto caso, perdón, de violencia política de género. Pero ahora hay otros casos que son sumamente subjetivos y que si llegan al Tribunal Contencioso Electoral, yo no quiero generalizar, pero que claramente hay jueces que están al servicio del poder, lo utilizan para sancionar a unos y para sancionar a otros, para descartar actores políticos al antojo del poder de turno, utilizando la figura de la violencia política de género, y eso está mal, absolutamente mal. Ok, otro ejemplo que quería plantearles es el de el expresidente Gutiérrez, que fue declarado culpable por haber incurrido en esa violencia política a propósito del debate entre los candidatos a la vicepresidencia. La candidata Guerra Rodríguez en algún momento de la intervención como que le restó autoridad a Gutiérrez porque dijo que él había huido del país en el helicóptero, y eso pues a Gutiérrez es un punto que le tocan, y siempre he escuchado que reacciona porque él considera que es injusto. Entonces bueno, él reaccionó diciendo que los borregos sin cerebro repiten como loras, y se paró y dijo ese discurso, qué sé yo. Eso, por ejemplo, fue considerado como un acto de violencia simbólica, verbal e intimidatoria. ¿Qué opinión tienes, Lola, de ese caso? Lolo. A ver, para determinar si algo es violencia política de género, para todos los que nos escuchan esta tarde, yo les invito a que hagan un pequeño ejercicio. Cuando ustedes se enfrenten a algo que les dicen que es violencia política de género, violencia de género de cualquier tipo, ustedes tienen que hacerse la pregunta de si es que hubiera sido un hombre, ¿le hubieran dicho lo mismo? En este caso, si Elsa Guerra no era Elsa Guerra, sino Pepito Pérez, y Pepito Pérez le daba esa respuesta al expresidente Gutiérrez, y el expresidente Gutiérrez le decía lo mismo, yo creo que le hubiera dicho lo mismo si era hombre o si era mujer. Entonces, no pasaba nada. El tema de la violencia, entonces, a lo que yo voy es, hay ciertas formas que pueden ser agresivas, pero que no están relacionadas a la condición de ser mujer. En el caso que Andrés pone en este momento, estamos frente a un insulto que yo creo que ya debería desterrarse de la política ecuatoriana, porque polarizarnos entre nosotros no creo que está muy bien tampoco, pero que se ha utilizado indistintamente para hombres y para mujeres. O sea, si es que hubiera estado ahí, me voy a inventar, Andrés Arauz, por ejemplo, Andrés Arauz igual le hubieran dicho borrego. Y igual le hubieran dicho borrego a el consejero Verduga. Entonces, este calificativo no está anclado ni responde a la condición de mujer de la doctora Elsa Guerra, que yo aprecio y respeto muchísimo, pero mi opinión es que esto no estaba vinculado a su género, sino más bien era un insulto que ya se ha vuelto además cotidiano en el debate político ecuatoriano, y que es una forma bastante displicente de referirse a quienes suscriben con el correísmo, así sea hombre o sea mujer. Entonces no creo que haya ahí, pero el estándar siempre tiene que ser, si hubiera sido hombre, la reacción hubiera sido la misma, la respuesta hubiera sido la misma, el insulto hubiera sido el mismo. Si la respuesta es no, ahí sí estamos frente a violencia política de género. Si no, estamos frente a un debate que posiblemente podrá ser un debate que podrá ser incómodo para ciertas personas, pero es un debate constitucionalmente válido desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y el último ejemplo, Ana, que quiero poner es también el debate de Luisa González y Daniel Noboa. En este caso, la señora González acusó de narcotraficante a la directora de ADN, y eso de inmediato se ingresó un pedido en el Tribunal del Contencioso Electoral en el sentido de que eso era violencia de género, aunque no se presentaron las pruebas requeridas, por lo tanto el caso quedó allí. Pero vaya que esa es una acusación muy fuerte. Me pregunto si eso configura esa violencia política de género, o tampoco ahí aplica el género como tal. Bueno, es que para mí la violencia política de género es cuando ataca a la figura política por su calidad de mujer, como el ejemplo que ponía de Mary Zamora. Claro. Estaban insultando a Mary Zamora en su calidad de mujer. Eso es una violencia política de género, por su género. Pero cuando tú estás, Andrés, hablando de un tema de narcotráfico, el señalamiento no es porque era una mujer,
sino porque era un tema de presunto narcotráfico. Entonces hay que establecer claramente las diferencias en cuando es una violencia política de género por su calidad de mujer y cuando es un tema de una acusación por una supuesta conducta típica antijurídica y culpable, que sería un presunto delito, que no es lo mismo. Claro. ¿Y creerías, Ana, que tal vez el Tribunal de lo Contencioso en este caso tiene la normativa clara para imponer sentencias? Me refiero a si se presta a interpretaciones y que deberíamos aterrizar con mayor claridad para poder definir cuándo es o no violencia política de género. Sí, definitivamente creo que tiene que determinarse más para que no sea subjetivo, porque el Tribunal Contencioso Electoral, voy a poner un ejemplo, una funcionaria le dijo a la vicepresidenta que era una mala madre. Eso es hablar de un tema de su género y de su calidad de madre, que no es algo del ejercicio de sus funciones, Es correcto. es algo de ella como mujer. Y el Tribunal Contencioso Electoral creyó que eso no era una violencia hacia la actora política en su calidad de mujer. Entonces, desestimó esa denuncia, dijo que no había violencia política. Pero después, como que necesitaban quitarse a la vicepresidenta del camino, a ella sí le sancionaron porque presuntamente había dicho que supuestamente la canciller no le escuchaba y que al parecer era sorda, y eso para el Tribunal Contencioso Electoral, ahí sí era violencia política de género. Claro, claro, Entonces claro. es sumamente subjetivo. El Tribunal Contencioso Electoral, no quiero generalizar, ¿ya? Pero deja mucho que desear. Subjetivo y político, pues Lolo, porque finalmente si Diana Jacome dice aquello, estamos hablando pues de ADN y se habla también que el Tribunal de lo Contencioso tiene cercanía muy clara con el gobierno. Entonces, caramba, qué complicado hacer justicia en ese contexto. Sí, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, citando lo que la asambleísta Galarza acaba de decir, con las excepciones del caso, está empezando a ver a la violencia política de género como una suerte de instrumento jurídico de silenciamiento y persecución. Y esta manipulación, esta instrumentalización de la figura de la violencia política de género se ve en lo errático de sus decisiones que el asambleísta lo acaba de ilustrar perfectamente bien. O sea, en el primer caso, y además en el caso de la vicepresidenta hay una cosa que está mucho más allá de los insultos y de las cosas que se puedan decir en el debate político. A la vicepresidenta en realidad le impidieron ejercer sus funciones mediante estrategias de sabotaje y acciones encaminadas a que no pueda asumir su cargo, y eso sí es violencia política de género pura y dura, según los precedentes del propio Tribunal Contencioso Electoral. Y luego vemos que en otros casos, ciertas cosas que claramente no son violencia política de género, como por ejemplo el hecho de referirse a la ministra Sommerfeld, le dijo que es sorda porque no le escucha. La sordera no es pues una característica propia de las mujeres. Si le hubiera dicho, por ejemplo, menopáusica, como insulto, ahí sí hay violencia política de género porque está atacando a una condición que nos afecta exclusivamente a las mujeres en términos peyorativos y en términos descalificantes. Entonces, ahora, yo no creo, o sea, aquí todo tendemos a resolver con reformas legislativas. Yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, los estándares en materia de libertad de expresión que vienen del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas ya deberían estar suficientemente bien internalizados en todos los órganos de administración de justicia, máxima en una alta corte como es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ellos deberían ya saber, por ejemplo, que cuando estamos frente a una situación donde en apariencia colisiona el derecho de las mujeres de participar en igualdad en el ámbito político y el derecho a la libertad de expresión, hay un test que se tiene que hacer. Es un test que la Corte Interamericana lo ha llamado el test tripartito, pero que básicamente pasa por analizar el contenido del discurso a sancionarse a la luz de la lógica democrática. Es decir, en democracia se vale que tú cuestiones que alguien adscrito al partido contrario está posiblemente incurriendo en delitos de narcotráfico. Por supuesto. En el debate democrático se vale que se cuestione la idoneidad de una persona para ejercer su cargo. Por supuesto. En democracia se vale que se utilice fotos privadas de una mujer para disuadirle de participar en política. Por supuesto que no. Entonces aquí el problema, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral no solo que no está haciendo un adecuado control de convencionalidad a la hora de aplicar la violencia política de género, sino como digo, está utilizando lo rápido, lo expedito de esta figura
para quizás deshacerse de quienes son sus enemigos políticos, de quienes le critican, para asustar a otros, para condenar a otros. Entonces, yo creo que frente a este escenario, lo que yo he conversado con algunos colegas es que quizás lo que procedería sería pensar en una acción de inconstitucionalidad de esa norma, pedirle a la Corte Constitucional que haga lo que se llama la constitucionalidad condicionada, es decir, que la Corte Constitucional module los contornos de una norma que es excesivamente abierta y que permite esta discrecionalidad y esta arbitrariedad, para que la norma en su aplicación cumpla con su función real, que es proteger a las mujeres que deciden participar en el ámbito político. En este contexto, y para finalizar, Ana, con usted, justamente esa línea quería preguntarle, es decir, hay dos vías, he escuchado, ¿no? Una que podría modular la Corte Constitucional para poder aterrizar mejor estos temas, pero también es la vía legislativa. ¿Cuál, a su juicio, podría ser la más eficiente? Lo que pasa es que la Corte Constitucional a veces depende de la agenda que tenga, ¿verdad? Yeah. La prioridad en la que trate ciertos temas. Y por otro lado, aquí en la Asamblea Nacional, los tiempos pueden ser rápidos dependiendo de la voluntad política y de las mayorías que estén en la Asamblea Nacional. Y la próxima Asamblea Nacional claramente va a ser manejada por el gobierno. Un gobierno que tiene como sede al Tribunal Contencioso Electoral, que puede utilizar la herramienta de violencia política de género para destruir a cualquier persona y buscar inhabilitarle políticamente. Comprendo. Listo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlas, aprender de las reflexiones que ustedes han propuesto sobre este tema, sobre el cual tenemos que trabajar y tener clara la película para no incurrir en equivocaciones de lectura a propósito de los episodios que suceden a diario en nuestra política. Gracias a María Dolores Miño y a Ana Galarza por haber compartido con nosotros. Que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde para ustedes. Muchas Lolo, gracias. Un abrazo. Un gusto. Igual, Anita, un abrazo. 18:04. Vamos a una pausa, ya venimos. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas, Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. Damos la bienvenida, entonces vamos a hablar de salud, porque vivimos en el Ecuador en este momento un momento, no sé, una etapa media curiosa a propósito de dos sucesos en específico que tienen que ver con fiebre amarilla y tosferina. Ahí vemos a nuestra invitada, Gabriela Zambrano, máster en epidemiología, a quien agradecemos su presencia aquí en el programa, a los tiempos, por cierto, doctora, gracias por estar aquí. Oiga, bien, empecemos hablando del tema de tosferina. Sus características y el porqué de la aparición. ¿Esto es algo medio normal en esta época o resulta un tanto curioso para usted? Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder hacer salud pública desde tu espacio. Gracias. Bien, en cuanto a lo que me preguntas, la tosferina, hubo un periodo después de la pandemia en el 2021 donde realmente no tuvimos casos, ¿no? Pero realmente han habido brotes desde el 2016 hasta la fecha, brotes pequeños en varios lugares del mundo. Es difícil establecer una estacionalidad realmente debido a que hay varios factores, ¿no? Como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo que de pronto en esta época de COVID-19, y esto es una conjetura, pudo haber ausencia de un programa de vacunación en la población infantil que se haya establecido regularmente, ¿no? Y que esto nos esté representando actualmente un brote. Sin también mencionar que existe una población dentro del espectro que llamamos antivacunas, que muy probablemente también está ejerciendo un factor de riesgo para que nuevamente aparezcan brotes a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque Ecuador no es el primer país que ha reportado casos desde el inicio del 2025. Ahora, los síntomas iniciales son muy parecidos a un resfriado, a una gripe, ¿no? ¿Qué hace que la tosferina sea tan contagiosa y sobre todo peligrosa? Porque incluso en determinadas circunstancias o casos podría provocar la muerte. ¿Por qué?
Claro, se trata de una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Tenemos un periodo de incubación de aproximadamente 10 días donde se supone el paciente es asintomático, pero eso ya nos dio un tiempo de establecer 17 personas que se hayan contagiado, ¿sí? Es el número de reproducción que tiene la tosferina. En ese sentido, también tenemos otra fase, donde es una fase catarral. El paciente, cuando es niño o adulto joven, comienza con dolor de cabeza, fiebre, moquera, ¿sí? Tal cual un cuadro gripal. Mm. Y posteriormente tenemos a la fase que se llama tos convulsa, donde el paciente tose hasta incluso vomitar, lo que le impide comer, y con ello ya diseminamos a través del aire partículas virales de una manera muy fácil, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad en población pediátrica que muy probablemente no completó su esquema de vacunación o está vacunado parcialmente. Es de fácil diseminación en guarderías, escuelas y en universidades. La población más vulnerable, los pequeños y los adultos mayores necesariamente. En realidad, la población que se llama vulnerable, los niños menores de 2 meses, puede llegar a ser mortal, Ah, ¿sí? pues, En los adultos jóvenes también deja secuelas. Es un ujú. cuadro que después de la fase de tos convulsa, tiene una fase de recuperación donde la tos incluso puede durar entre 4 a 6 semanas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta infección Ujú. es contagiosa, pero deja secuelas no solamente en niños, en adultos jóvenes y también en adultos mayores. El proceso de contagio es básicamente por al toser la saliva ¿o qué otro elemento? ¿Cómo se contagian? Sí, se contagia por el aire, sí, es Ya. decir, que si yo toso, disemino partículas en el ambiente y si yo converso con alguien que está cercano a mí o y yo estornudo cerca de alguien en fase catarral donde tengo una alta carga bacteriana, pues es de fácil diseminación a través del aire. Bueno, también dice que el contagio aumenta en ambientes cerrados, así que le voy a pedir a mi productor que mañana venga con mascarilla, porque tampoco aquí, o sea, uno Por ya está supuesto. cerca de adulto mayor, entonces caramba, hay que cuidarse. Bueno, No es la única de las infecciones que estamos viendo que se contagia por el aire. De hecho, tenemos brotes de influenza, de sincitial respiratorio, sigue circulando COVID-19, hay rinovirus, hay metaneumovirus y también hay tosferina. O sea que no es una mala idea, más bien te felicito porque la mascarilla y el distanciamiento social en situación de brote siempre es una buena medida de salud pública, pero es una medida que se suma a una medida mucho más potente que es la vacunación. Y nuevamente, este es un llamado a vacunar si es que no ha completado el niño la vacunación, que es con hexavalente o con pentavalente, ujú, 2, 4, 6 meses. Este es el momento de hacerlo, ¿sí? comprendo. Si yo tengo un adulto joven que de pronto no recibió una vacuna en la infancia, yo puedo generar un esquema de catch-up que se llama recaptura y nuevamente vacunar a ese adolescente, ¿sí? Ujú, Es decir, que los refuerzos, la vacunación no es una cosa de niños. La vacunación es una cosa, es una claro. circunstancia que se da a lo largo de la vida y ese es un concepto que debe cambiar. Muchas veces necesitamos refuerzos porque la inmunidad, ¿sí? Sufre un waning, es decir, los anticuerpos que nos protegen a lo largo de la vida pueden caer y eso también nos hace susceptible a infecciones o a padecer brotes. Es increíble que efectivamente hay esa sensación, ¿no? Que efectivamente la vacunación es para las criaturas, ya los adultos no necesitan. Y pues no, nuestro cuerpo, las defensas siempre serán buenas ante el ataque de cualquier bacteria, ¿no? O virus, ni se diga. Así es que hay que tener presente eso. La posibilidad de vacunación, o sea, no hay ninguna dificultad, digamos. Hay el producto de abastecimiento para la población. Sí, dentro de lo que el órgano regulador y las máximas autoridades de salud nos han comentado, tenemos el suministro y está disponible en los subcentros de salud para que los padres vayan a vacunar y también tenemos refuerzos en el ámbito privado. O sea que en ese sentido, esto es una enfermedad inmunoprevenible. Es curioso que para el 2025 estemos viviendo brotes de infecciones que se pueden prevenir fácilmente con una vacunación Comprendo. establecida a través de lo largo de la vida. Mira que no digo en la infancia, de lo Claro. largo de la vida. Entonces, por ello es que necesitamos reforzar esta idea de que vacunar es necesario. Después de COVID-19 surgieron muchas dudas en cuanto a la vacunación, mucha reticencia vacunal, Así es. ¿sí? Y lamentablemente eso perjudica Mm, mucho porque ahora estamos viendo brotes de enfermedades que habían desaparecido
a lo largo del tiempo y que nuevamente estamos padeciendo como población latinoamericana, porque esto no es solamente el Ecuador. Claro. Ahora, usted decía hace un momento que este no es un tema estacionario, es decir, que en cualquier momento del año puede suceder o tenemos que esperar una etapa. El Ecuador es muy particular en cuanto a estacionalidad. Nosotros solamente tenemos dos estaciones, Ah, invierno y verano, y la mayoría de veces está lloviendo o estamos sufriendo circunstancias climáticas como por ejemplo deslaves, inundaciones, que nos hacen más susceptibles a padecer no solamente tosferina, sino pues por lo pronto fiebre amarilla, ujú, que ujú. también estamos ante una posibilidad de encontrar más casos. Comprendo. Y ya que menciona, vamos a la fiebre amarilla también. La nota dice asciende a 3 los pacientes que se le ha detectado esta fiebre amarilla. Eh, Explíquenos un poco en qué consiste esta enfermedad. Sí, el Aedes aegypti nuevamente es el vector. El vector puede haber dos tipos de ciclo de contagio, un ciclo que es selvático y otro que es urbano. Lo que estamos viviendo es consecuencia también de varias circunstancias. Uno que dentro de la selva profunda hay una población que es muy difícil de vacunar, ¿sí? O de alcanzar con campañas de vacunación. La Comprendo. segunda es que estamos ante un cambio climático que está haciendo que no solamente fiebre amarilla reaparezca, Zika, chikungunya, otras enfermedades tropicales están reapareciendo, dengue, brotes de dengue a nivel Mm, mundial, ¿sí? Y todo es por el mismo vector, por Aedes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No solamente es estar al aviso de dos casos que pueden ponernos en alerta, sino que hay que nuevamente advertir, ¿sí? Que hay que protegerse justamente la población en Zamora Chinchipe de eliminar el vector, que quiere mm. decir dar insecticidas, ¿sí? Que si estamos ante un posible viaje a una zona de riesgo, ese paciente tiene que ser vacunado al menos 10 días antes de irse a una zona de riesgo. Y no solamente lo digo por visitar el Oriente Ecuatoriano o Zamora Chinchipe, Ujú. sino también Perú o Colombia en Claro. algunas zonas, incluso algunas zonas de Bolivia, Ujú. ¿sí? Es decir, que se convierte en una vacunación para el viajero. De hecho, bueno, se menciona aquí en esta nota que tengo que en Colombia y en Perú también hay esta circunstancia, pero incluso tienen muchos más casos que nosotros. Entonces, no sé si por la población, la cantidad, pero en fin, es una realidad que está aquí. Exactamente. Siempre que nosotros escuchamos que nuestros países vecinos como Perú y Colombia están en una situación de brote, teniendo en cuenta que la fiebre amarilla tiene un alto porcentaje de letalidad, muchas Mm. veces la temperatura alcanza el 60-70%, Upa. y que cuando alcanza una cascada inflamatoria, el hígado es muy afectado y por eso se vuelve una enfermedad irreversible e mortal. Y en Híjole. ese sentido, nosotros nos ponemos a pensar qué pasaría si a nosotros nos pasa un brote de similares características. Apenas tenemos dos casos, ¿sí? Uno que tiene coinfección con dengue. ¿Qué Ujú. es lo que sucede? Que el dengue se parece mucho a la fiebre amarilla Ok. en las primeras etapas y a la malaria en las primeras etapas. Ya. Entonces, ahora, gracias a que tenemos la alerta de nuestros países vecinos, Perú y Colombia, Ujú. estamos buscando fiebre amarilla en los casos complicados de dengue, Ok, ¿sí? comprendo. Y es por eso que estamos encontrando casos nuevamente en población amazónica, población no vacunada. Cabe recalcar que la vacuna de la fiebre amarilla tiene una duración vitalicia y que incluso después de 10 a 15 años, ¿sí? Se ven anticuerpos protectores. Entonces, Mm. una es suficiente para evitar una enfermedad letal, una infección letal que incluso llega a una letalidad de 70%. Teniendo en cuenta que el Ecuador tiene una cobertura vacunal del 90%, realmente estamos tranquilos, pero eso no quiere decir que debamos continuar alertas y que debamos emprender campañas de vacunación en población vulnerable. No sé si habría que mejorar tal vez la comunicación, digamos, o la información para prevenir, es decir, no sé, cada cierto tiempo nos digan, ojo, es tiempo de vacunación para tal cosa, para tal otra, porque si no, que la vida pasa y uno está ahí medio distraído, al menos los periodistas en tantos temas, que sería bueno tener esa posibilidad de comunicar con permanencia sobre estos temas, ¿no?
Sí, en realidad la mejor manera desde el punto de vista epidemiológico es estar anticipado, un paso adelante, ¿no? Obvio. Si Ujú, tenemos nuestros brotes en países vecinos, muy probablemente en los siguientes días tengamos noticias, eso es algo inevitable, ¿sí? ujú, En ese sentido, no creo que falle la comunicación, ujú. ¿sí? Porque se está comunicando adecuadamente que hay una alerta a nivel de los cuatro países. La Organización Panamericana de la Salud ha sido súper enfático en que tenemos casos en Brasil, en Perú, en Colombia y en Bolivia, De ¿sí? acuerdo. Y en ese sentido, nosotros también hemos levantado la alerta de que tenemos casos fronterizos. Ya, pero en todo caso, Ujú. la gente, los citadinos tienen menor riesgo a adquirir la fiebre Claro, amarilla. claro, pero si un citadino va a viajar, Ah, no, pues ahí sí tiene que ponerse la ¿sí? vacuna, claro. Tiene, o un citadino va a estar en una zona de riesgo, Mm, ahí yo les recomiendo la consulta del viajero. La medicina del viajero también es una subespecialidad de la epidemiología, donde nosotros, por ejemplo, si un paciente va a viajar a una zona de riesgo del Brasil o del Perú, ¿sí? Para hacer turismo, vemos también el estado de la inmunidad, porque tener en cuenta que la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna de virus vivos atenuados, ¿sí? Entonces, hay poblaciones que de pronto tendrían alguna contraindicación de la vacuna. Entonces, sí, se emprende el mensaje de, ok, tenemos que vacunar a la población vulnerable, pero tenemos que también tener en cuenta que la vacuna de la fiebre amarilla tiende a tener algunas contraindicaciones en poblaciones que son de riesgo, como por ejemplo pacientes con cáncer, pacientes con VIH con menos de 200 CD4, pacientes con antineoplásicos o corticoides de más de 2 semanas, problemas del timo, esclerosis múltiple. Ese tipo de pacientes tiene que ser primero evaluado por un médico antes de recibir la vacuna y ujú. también los mayores de 60 años tienen que ser evaluados para ver comorbilidades antes de recibir la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, ahí sí necesitamos que los médicos hagamos educación para poder Comprendo. hacer que la población se acerque a una asesoría de vacunas Mm, ujú. antes de viajar. Comprendo. Ahora, Gabriela, a propósito de la pandemia reciente que vivió el mundo, hubo mucha especulación, teorías fantasiosas, creería, elucubraciones descabelladas de lo que ocurriría si uno se vacuna con el COVID. Ha pasado el tiempo. ¿Hay alguna investigación, reseña, datos que efectivamente confirmen que el haberse vacunado con el COVID no sé, te iba a hacer salir un brazo más por ahí o más bien confirmaría la necesidad de la vacunación para prevenir este tipo de enfermedades? Realmente, gracias a la vacunación de COVID-19 se detuvo el ciclo de transmisión y ahora podemos disfrutar de pasear, ¿no es cierto? De estar sin mascarillas, de estar nuevamente con nuestros seres queridos. Mira lo que hace la vacunación, que después de una alerta epidemiológica donde teníamos personas muriendo todos los días, ahora el COVID-19 se ha a veces un cuadro leve en la población inmunocompetente, pero y sigue siendo también un cuadro que puede complicarse en adultos mayores y Claro. en pacientes inmunocomprometidos. Así que gracias a la vacunación tenemos estos cuadros leves actualmente. Y no ¿Qué? hay ningún estudio, por si acasito. Ujú. Los antivacunas son una población que yo respeto cuando hablo con ellos, porque hay que entender que los antivacunas son un espectro de población que requiere mucho de educación y también de comprensión para poder abordar de manera adecuada sus dudas y también asesorar de manera adecuada en vacunas. Por ejemplo, se decía, a ver, pero si el cuerpo ya nacemos con ciertos anticuerpos, ¿por qué necesitamos introducir algo externo que no sabemos qué va a pasar dentro del organismo? Justamente para evitar lo que estamos viviendo, Mm, para que no reaparezcan infecciones que ya habíamos controlado previamente en años pasados, en décadas previas, y que no se junten epidemiológicamente varias infecciones tropicales de riesgo. En este momento, como te digo, no es solamente la tosferina, no solamente la fiebre amarilla a nivel global. Tenemos brotes de chikungunya en Paraguay, tenemos brotes de Zika en África, tenemos otros virus como el West Nile virus en Europa. Es decir, no es el único virus que está circulando, ¿sí? Somos una aldea global, en claro. todo caso. Es por ello, para que no reaparezcan las infecciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las personas que no tienen a vacunarse tienen este ideal
de que de pronto yo no necesito la vacuna porque estas infecciones no están circulando. Tienen esa falsa sensación de seguridad. Ujú, ujú. ¿Sí? Pero es justamente porque tengo una población vacunada, una prevalencia en cuanto a la población que ya adquirió una inmunidad de rebaño, una Claro. inmunidad colectiva, que yo tengo protegida al resto de la población. Cuando yo pierdo esa inmunidad colectiva, ahí es que aparecen los brotes. Y nunca mejor dicho que somos el mundo, es una aldea global, ¿no? Si habláramos de hace 100 años, bueno, tal vez las comunicaciones no eran tan fluidas como hoy, pero hoy por hoy, pues Ujú. evidentemente es una cosa que ya las barreras, las fronteras se disminuyen y bueno, hay la posibilidad mucho más rápida y así ocurrió con el COVID, ¿no? Que llegara del África acá o de la China acá, o sea, era una cosa inmediata, de un día para el otro, y ya teníamos la situación. Así es que la Ujú. sugerencia más importante tiene que ver con la vacunación. No podemos minimizar este tema y hay que acudir para efectivamente estar tranquilos con la prevención. Gabriela, no sé Y si algún la otro detalle, sí, por favor. vacunación a lo largo de la vida, no te olvides, si es que Andrés no tienes refuerzos y necesitas poner tu esquema vacunal, sí, estamos dispuestos a asesorar epidemiólogos, preventivistas, internistas, infectólogos, etcétera, porque sabemos que esto es una urgencia y una demanda actual de la población mundial. Oh, estupendo, entonces voy a consultar, Gabriela, ¿qué tal eres para el pinchazo? Tengo muy buena mano Ah, bueno. Bueno, y entonces tengo una vamos a muy buena considerarlo. enfermera también. ¿Cómo? Tengo una muy buena enfermera, yo usualmente no soy la que Ah, administra la entonces esa vacuna, sino mano, tengo... ya. Bueno, en todo caso ahí me voy a asesorar. Muchas gracias a la doctora Gabriela Zambrano, máster en epidemiología, hablando sobre estos dos temas que tienen que ver con la fiebre amarilla y tosferina. Que tenga una buena noche, Gabriela. Buenas noches también, Andrés, que estés muy bien. Vamos de inmediato a nuestro siguiente panel. Perdón, en la entrevista, 18:10, hablar de la pregunta del día que nosotros formulamos y que comentamos al inicio, leímos sus respuestas, pues ahora vamos a tener ya la posibilidad de reflexionar sobre este trágico y lamentable, dolorosísimo episodio. Por favor, la persona que si está ya, efectivamente lo vemos en pantalla, nuestro invitado, el abogado Fernando Bastian, él es del Comité de Derechos Humanos, a quien agradecemos porque ha estado además cerca de este caso y por eso tiene elementos para conversar sobre el particular. Bueno, realmente escalofriante el testimonio después de este nuevo, no es operativo, este nuevo reconocimiento del lugar, de todos los episodios que se produjeron, el testimonio de este oficial que está haciendo colaboración eficaz sobre cómo se produjeron los hechos, al menos dicen ellos hasta cuando los dejaron en Taura, ¿no? Porque reconocen que los maltrataron, que los torturaron, en fin, eso está allí, es el testimonio de uno de ellos, ¿no? Y luego dice que los dejaron botados y ahí ya no saben qué mismo. En fin, ¿cuánto aportan estos testimonios en el caso, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Evidentemente, en esta ampliación de versión que fue sujeta a reconstrucción este domingo, nos deja claro tres elementos. La primera es la impunidad institucional que Fuerzas Armadas impuso, no solamente en los 16 militares, sino que obligó a toda la estructura del Estado a mentir o a Ujú. promover impunidad. Recordemos que la respuesta falsa de que los dejaron sanos y salvos, que no los golpearon, no solo fue de los 16 militares, sino que también fue del ministro Giancarlo Lofredo y de la ex ministra del Interior Mónica Palencia en el habeas corpus que se presentó y en su apelación. Entonces, aquí hubo una impunidad estatal que se pretendió instalar y por lo tanto también una dinámica de encubrimiento. Lo segundo, y esto lo mencionamos siempre, y es que no hay que creer que esto es solo un exceso o una reacción debida al estrés laboral de los militares, que es lo que en algunas entrevistas me han intentado convencer. Esto es una conducta racionalizada de los militares, resultado de una directriz política.
directriz política emitida por nuestras autoridades, ministro de Defensa y el presidente de la República. Aplicar la mano dura, aplicar el derecho internacional humanitario, discursos donde nuestras autoridades no comprenden el fondo o el contenido y hacen que Fuerzas Armadas en la práctica cometan este tipo de conductas, porque conocían plenamente, como siempre lo hemos dicho, que el haberles detenido e incomunicado constituía una infracción y también un incumplimiento de procedimientos. Y lo tercero Mm. es que Fiscalía ahora tendrá el reto de saber cómo responder ante estos nuevos hechos. Porque por un lado está la desaparición forzada y por otro lado están estas alegaciones de tortura física, psicológica y sexual. Y frente a esas conductas de tortura, que es un delito también, Fiscalía tendrá que generar algún tipo de respuesta. Esa última parte del aspecto sexual es nueva para mí. ¿En qué consiste ese delito? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a los testimonios que se expusieron en la reconstrucción de los hechos de la ampliación de las versiones, Ujú. cuando obligaron a los 4 niños a desnudarse, uno de ellos se resistió. De por sí, el desnudo forzoso Total, es una una forma de agresión. tortura sexual. Ya, ok. Pero cuando obligas también a un menor que se resista a desnudarse Mm, a partir de patadas en el suelo, esa forma de tortura se agrava. comprendo. Entonces, hay una finalidad y también hay un daño grave contra la integridad sexual de ese menor, configurándose una forma de tortura sexual. Ok, me queda claro. Y recordar, porque sin duda que es importante, los nombres, ¿no? Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años. Ellos soportaron, según el testimonio de este uniformado, correazos, patadas, golpes, puñetes, pisotadas en el suelo, la aplicación de llaves de lucha y la detonación de un disparo a pocos centímetros. Y finalmente los cuerpos calcinados, ¿no? Abandonados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hay claridad sobre por qué los detienen? ¿Qué presuntamente qué habrían cometido estos chicos? Si es que habrían cometido algo. Es decir, ¿hay algún indicio que vaya por ese lado? Porque todavía la gente dice, no es que eran delincuentes, hay que tratarlos como adultos, ¿por qué un trato especial? No sé. ¿Qué decir al respecto? Bueno, frente a eso es que hasta la fecha no encontramos ninguna prueba o indicio del motivo de la detención, y es propiamente de una conducta habitual de detenciones arbitrarias que se incrementó en enero de 2024, cuando el presidente de la República comenzó a exhibir a través de gráficas en redes sociales sobre el número de detenidos, Ujú. llegando a 11.000 detenidos. Evidentemente estábamos frente a un patrón de detenciones arbitrarias y nadie sabía en dónde se encontraban estas personas. Simplemente había un afiche del Ejecutivo diciendo tantos miles he detenido en tanto tiempo. Y eso normalizamos durante todo el año. Y es tal cual lo que le pasó a los 4 niños. Una detención arbitraria que fue normalizada por la población y también posicionada por el Ejecutivo como una forma de combatir el crimen organizado, Ujú. que en este caso evidentemente es un falso positivo. Y esta detención arbitraria se transformó en desaparición forzada cuando no puso en conocimiento ante autoridades competentes, sino que los trasladó a una zona lejana de donde vivían, de donde se los detuvo y por supuesto impidiendo que una autoridad pueda conocer sobre esa detención. Y ahí hay que preocuparnos, querido Andrés. Ahora, Cuando nuestras Fuerzas Armadas cometen operativos sin ningún tipo de registro, ¿qué tipo de control o rendición de cuentas podemos hacerles? claro. Le estamos dando luz verde, carta blanca, para hacer lo que se les dé la gana sin ningún tipo de rendición de cuentas. Por suerte, acá hubo alguien que los vio con vida después de eso. Por suerte, 5 militares cuatro, perdón, tuvieron la conciencia revuelta y también con el miedo de una eventual pena Claro. alta por el delito de Claro, claro. desaparición forzada y sus agravantes para poder decir lo que dijeron.
Ahora, en redes sociales sale de todo, ¿no? Información interesante, pero también cosas que no se pueden comprobar. Me pregunto, se ha dicho también que posiblemente los chicos hubiesen visto el contenido del transporte de los militares. Dice que ellos llevaban alguna carga y que no era conveniente que quedaran testigos porque era algo aparentemente irregular. ¿Hay algún indicio de eso también o son versiones así que se lanzan? Nosotros somos responsables con lo que señalamos, Andrés, y no tenemos hasta la fecha indicios de que los militares en sus cargas hayan llevado algún objeto Ok. ilícito o que comprometa la integridad de ellos. Qué bien que sea así, porque efectivamente uno espera que no haya un apasionamiento, digamos, político, ideológico. Estamos hablando aquí de una tragedia y tiene que esclarecerse con todas las de ley, simplemente, ¿no? Ahora, a ver, continuemos con este testimonio. Como ustedes, como si decías, es colaboración eficaz. Todavía podrían incluirse, porque son 4 de 16 quienes están colaborando, ¿podrían incluirse la diferencia o ya no? Concluyó el plazo, digamos, no sé, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en realidad eso va a depender mucho de Fiscalía para poder determinar qué tipo de colaboración es o no es eficaz. A posición de la defensa de las familias, Ya. a estas alturas, dar algún tipo de información sobre la verdad dentro del proceso para nosotros no da mayores detalles, Mm. salvo la obligación que tienen con garantizar el derecho a la verdad de las familias, saber qué fue lo que pasó. Fíjate, Andrés, tuvimos una primera audiencia de formulación de cargos, la más dolorosa de las familias porque fue el día en que se confirmaron los resultados de ADN. De acuerdo. Tuvimos una audiencia de habeas corpus. Ese mismo día, el día anterior, perdón, 3 días, unos 5 días antes, donde se conoció que se habían reconocido los cuerpos. Luego, días más adelante, tuvimos la apelación de ese habeas corpus. Luego tuvimos la apelación de la prisión preventiva. Luego tuvimos 2 audiencias de intentar sustituir a la prisión preventiva. Y en cada una de esas audiencias se expuso el mismo argumento de impunidad. Yo no los toqué, yo los dejé sanos y salvos, aquí no hay desaparición forzada. Increíble. Es justo. Existe eficacia en la cooperación Increíble. cuando los padres han tenido que sufrir en todas estas diligencias judiciales para recién ahora, cuando ya están a una eventual Claro, audiencia de juicio donde van a saber cuántos años van a pasar en claro. la prisión, recién venir a cooperar. Para Comprendo. nosotros, a estas alturas, ningún tipo de información, salvo que revele la causa de la muerte de los chicos, es una cooperación eficaz. Ahora, Comprendo. aportaron con información, pero eso es una obligación del Estado para asegurar el derecho a la verdad de las familias. Pero en este caso, ¿quién Y califica si es o no cooperación eficaz? ¿La fiscalía? correcto, la fiscalía, pero al final del día también el tribunal que se conformará en la audiencia de juicio tendrá que también determinar aquello. Ahora, bueno, Fiscalía sin duda tiene un rol protagónico en esto, ¿no? Pero también el gobierno, porque, y esto lo menciono porque leía algunos comentarios de la pregunta que hicimos sobre este tema a los ciudadanos y mucha gente decía, bueno, sí, es un tema de Fiscalía, el gobierno no tiene nada que hacer. ¿Cómo que nada que hacer? El gobierno no ha dado declaración frontal de lo que sucedió. Es decir, tiene que dar la cara, explicar, el ministro de Defensa también. O sea, hay una responsabilidad pero directa del gobierno, Fernando. Correcto. Sobre todo pensando en 2 escenarios. El primero, en que fue el ministro de Defensa quien comenzó a promover la estigmatización y el ataque a las familias. Lo Y recuerdo, claro. también llamar a la defensa institucional de los 17 uniformados, incluyendo el coronel Iglesias. Y ahora, conociendo estos detalles, por supuesto que su versión tiene que cambiar. Y lo segundo es porque el resultado de la política impuesta por el mismo ministerio es que ocurrió esto. No es algo aislado, es algo que se tiene que cambiar. Y lo reconoció la primera jueza, Tania Loor, en la audiencia de habeas corpus, que aquí tienen que existir medidas de no repetición. ¿Cómo asegurar de que nunca más nuestros niños sean detenidos, desaparecidos y torturados por agentes del Estado? Evidentemente algo salió mal, algo se incumplió y eso hay que corregir, porque también ha pasado en otros casos. Hasta la fecha tenemos 33
víctimas de desaparición forzada. De 33 personas que, al igual que los niños de las Malvinas, estaban en un lugar determinado y en un operativo supuestamente de seguridad, Fuerzas Armadas los detiene y hasta la fecha se conoce sobre su ubicación. Entonces, eventualmente sí, algo tiene que cambiar y el Ejecutivo tiene que estar allí a la hora de decidirlo. Según los testimonios, de los cuatro militares que están imputados, señalaron que finalmente ellos abandonaron a los chicos en medio de la noche, desnudos, en el sector de Taura, y se fueron. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Ellos quedaron allí y ¿cómo terminan calcinados? Es decir, ¿qué pasa en el interín? O sea, ¿cómo aparece alguien que los encuentra y decide quemarlos? O sea, sinceramente no lo entiendo. Justo esa es la ambigüedad que nosotros habíamos denunciado desde el primer día, Andrés, cuando de un momento a otro el ministro de Defensa y el ministro del Interior dijeron, hemos detenido al autor intelectual de la muerte de los 4 niños. Y nosotros increpamos esa afirmación porque Fiscalía no tiene ningún indicio. Un testimonio de un sujeto de dudosa procedencia de 6 líneas. El día, justo va el día en que se hace mediático el caso y no volvió a aparecer nunca más. Resulta que Qué ese bárbaro. extracto de la versión es la solución y la respuesta del Ejecutivo para un caso tan complejo, eso es burlarse de las familias. Para nosotros, esa posición ambigua representa, por supuesto, una promoción de la impunidad. Y lo que queremos es saber qué pasó. ¿Quién ordenó, quién permitió el asesinato de los chicos? Pero más allá de lo jurídicamente demostrable en el ámbito penal, nosotros estamos absolutamente claros, Andrés, que el Estado y los agentes militares son responsables de la muerte de los niños. Más allá de si apretaron o no apretaron el gatillo, de si prendieron o no prendieron la llama, ellos incumplieron su rol de cuidado. Claro. Cuando a una persona la detienen, sobre todo si eres un menor de edad, tú pasas a ser custodio del Estado. Y todo lo que pase o no pase después de eso es tu responsabilidad. Y para romper esa obligación de custodia, esa obligación de protección, tuviste que haberlo presentado ante un juez, ante la policía o ante sus padres. Y como no lo hiciste, perdóname, pero eres responsable de la muerte. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién encendió la llama? Eso en algún momento lo vamos a descubrir y los padres estarán listos para conocer la verdad. Hay un Pero elemento más allá puntual. de eso, estamos clarísimos de que hay una responsabilidad estatal y de los agentes del Estado en la Total. muerte de los 4 niños. Por supuesto. Ahora, hay un elemento puntual que quisiera también contrastar contigo. Dice que un teniente coronel lideró el operativo que recuperó la ropa de los menores, prendas entregadas a la unidad antiexplosivos de UNACE, en un procedimiento que incumplió con la agenda de custodia, con la cadena de custodia, y del que no se informó a la fiscalía ni a la policía. ¿Esto es normal? El coronel es un coronel, enfrenta un proceso, pero lo enfrenta, por cierto, en libertad. ¿Por qué en libertad? En primer lugar, eso es un problema que lo advertíamos justo hace un momento. Fuerzas Armadas no pueden ordenar este tipo de operativos por sí solos, sobre todo en temas de delitos o de seguridad ciudadana. Su Ya. rol es complementario a la policía y es justamente porque la policía conoce protocolos y la cadena de custodia es vital. Un militar identifica la ropa y no decide informarle a nadie. Y para él, y esto porque es la versión del teniente coronel, para él haber informado a su superior es suficiente. Suficiente, Conoce claro. de un delito y en vez de informarlo a la fiscalía o a la policía, le informa a su superior. Qué bárbaro. Administrativamente quizá está bien, pero conociste de un delito y no informaste a la autoridad competente. Por lo tanto, tienes un grado de responsabilidad en eso. Lamentablemente, no se logró imponer la pena más alta de prisión preventiva, también por cuanto se argumentó de que hasta la fecha se ha presentado periódicamente a Fiscalía. Pero también vamos a exigir que haya una respuesta del Estado frente al grado de complicidad o de responsabilidad que él tenga. Porque si Fuerzas Armadas va a continuar participando en tareas de seguridad ciudadana a largo plazo hasta combatir el crimen organizado, el narcotráfico, es importante que también sepa cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas. Porque como excusa de combate a la violencia, Andrés, no vamos a permitir, por ejemplo, que el día de mañana allá en tu casa
y destruyan todas tus propiedades, retengan tu dinero, rompan las cámaras de seguridad. Y te lo digo como ejemplo porque ya ha pasado en todos los barrios pobres de la ciudad de Guayaquil, de la zona de Quito, de Esmeraldas, con la excusa del combate a la inseguridad. Y cuando vamos a pedir información sobre ese operativo, donde no encontraron nada, donde no había ninguna banda, ningún arma, te dicen, no, es que estamos en un estado de guerra y por lo tanto la información que me pides es confidencial. ¿De qué manera entonces yo me voy a defender frente a las arbitrariedades y la injusticia? Y El, eso hay que marcar como precedente. el Quien ministro de incumple los Defensa... procedimientos tiene sanción. Y si ese es un delito, lamentablemente tendrás que ir a prisión. El ministro de Defensa y del Interior han viajado a El Salvador a visitar la super mega cárcel de ese país, a nutrirse de las experiencias que se han vivido allí. Me pregunto, ¿te preocupa? Estamos hablando de un régimen que ha sido cuestionado justamente por el respeto a los derechos humanos de aquellas personas detenidas. ¿Será que se quieren inspirar en esa experiencia para aplicarla en nuestro país? No solo un irrespeto a las personas detenidas, sino en general, a la infraestructura democrática que tiene todo país. Pero el caso de Salvador, en cuanto a la forma de respuesta a la violencia, tiene muy concretas semejanzas en el caso de Ecuador, pero en el discurso, ¿no? Porque en cuanto a política pública, la cárcel de El Salvador tiene otro tipo de infraestructura como lo que quieren hacer acá, o como los que ya se encuentran en los centros de privación de libertad. Claro. Nosotros ingresamos al CPL Guayas 1 la semana anterior y las condiciones inhumanas y también de falta de control vienen agravándose desde hace muchísimo tiempo. En un pabellón, al ingresar, vimos que habían 5 PPLs afuera en una especie de almacén. Y cuando preguntábamos, ¿qué hacen ellos ahí? No, es que están afuera porque si entran los van a matar. ¿Y cómo así? PPLs pueden matar a otras PPLs si supuestamente hay un control militar. Claro. Entonces, este parche que le hemos puesto a esta violencia cada vez se va agrandando más y va a explotarnos en la cara. Y al igual que las masacres fueron el inicio de la crisis de inseguridad en todo el país, y lo alertamos, porque allí comenzaron los enfrentamientos entre bandas criminales bajo el abandono estatal, ahora también las cárceles nuevamente van a entrar en otro ciclo de violencia y eso significa que afuera también el ciclo de violencia se va a duplicar. Pero mientras sigamos creyendo que a través del marketing y del discurso vamos a solucionar la violencia, ganarán todas las consultas populares que quieran, pero las muertes van a incrementar y quienes van a poner sus muertos seremos nosotros. Finalmente, dos preguntas puntuales. ¿Qué viene a continuación después de este último episodio de la reconstrucción de los hechos? Y dos, ¿cómo está la familia? Recuerdo, no el nombre, pero una de las madres que estaba absolutamente perdida, me refiero emocionalmente, que no tenía de momento alivio ante semejante dolor. ¿Cómo está la situación? ¿Y qué viene a continuación en la parte legal, digamos? El día de hoy termina la instrucción fiscal. En la tarde se hizo una pericia de extracción de los videos de uno de los celulares donde se registró la detención de 2 de los 4 chicos. Y se vio a 2 chicos sumamente asustados. Se vio a 2 chicos en un contexto de tortura psicológica y también se escuchó cómo Fuerzas Armadas les amenazaba a ellos de dispararles. Y las familias, evidentemente, mientras más vayan conociendo los detalles de este contexto, de este caso tan difícil, tan doloroso para todo el Ecuador, pero sobre todo para los padres, están conscientes de que lo que les importa es el derecho a la verdad, por más dolorosa y difícil que sea. Tienen el derecho a conocer qué es lo que ocurrió. Evidentemente la información que conocieron luego del aporte de estos militares les afectó emocionalmente, pero cubrió ese vacío de no saber qué pasó. Y cada vez estamos seguros que vamos a conocer realmente lo que pasó ese día que hubo la detención, desaparición, tortura y posterior ejecución de los 4 niños de las Malvinas. Muchísimas gracias, Fernando, y enhorabuena que ustedes, me refiero al Comité de Defensa el Comité de Defensa de Derechos Humanos,
esté allí como soporte, como ayuda a las personas que necesitan en este momento, sin duda, una guía en términos legales, una orientación, porque no tienen por qué o saber cómo se enfrenta semejante situación complicada. Además está el Estado de por medio, de manera que pueden haber muchas influencias, tentaciones, en fin. Así que enhorabuena, insisto, de que ustedes estén allí. Me alegro sin duda. Ha sido el abogado Fernando Bastias con nosotros y agradecerte y que tengas una buena noche. Muchas gracias, Andrés, y a todos quienes nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. 17:32, vamos a continuar nuestra agenda informativa para hablar sobre un episodio realmente trágico, doloroso. A veces los calificativos se quedan cortos, ¿no? Por favor, que pasen al estudio central nuestros invitados. El episodio tiene relación con una violación grupal. Estamos hablando de 5 personas, 5 hombres, 4 de ellos nada más y nada menos que docentes y un chico, un joven, que abusaron de unas estudiantes justamente de ese plantel. Increíble, ha pasado el tiempo y según lo que estábamos revisando, hay preocupación por algunas diligencias legales. Parecería que no se está respetando el protocolo o que se están tratando de buscar alternativas para impunidad, lo cual sería gravísimo. En fin, hemos invitado a Berenice Cordero, es ex ministra de Inclusión Económica y Social. Leía un artículo que ella publicó y me pareció importante tener su criterio, el análisis que hizo sobre este fenómeno, porque no hay que considerarlo como un episodio aislado. En el mundo entero ocurren este tipo de situaciones y hay que hablarlas, ¿no? Y también Marcus Cartagena, él es abogado de la defensa de las víctimas, o al menos uno de los abogados, y nos interesa conocer efectivamente cómo marcha ese proceso. Berenice, quisiera empezar con usted. Usted en este trabajo, en esta columna, hacía referencia a lo que ocurrió en España a propósito de la manada, también de una violación grupal, lo relacionaba con lo sucedido aquí en nuestro país, en Cayambe. Decíamos una cosa insólita, que 4 profesores hayan intervenido en esta violación. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones de este caso? Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes también. Saludo a todos quienes nos escuchan. En realidad, en términos prácticos, por decirlo de alguna manera, el caso que se ha denominado la manada de Cayambe refleja de una u otra manera cómo la sociedad y el Estado en general, y en particular el sistema de justicia, sí, por un lado admiten, encaran y toleran, ¿no?, la existencia de la violencia de género y sobre todo un elemento que es estructural, que se refiere a la cultura de la violación. Cuando decimos la cultura de la violación, nos estamos refiriendo a un entorno o a un ecosistema social, ¿no? Un ecosistema social, económico, político, cultural, en el cual se normaliza la violencia sexual y se la excusa muchas veces. Se cree incluso que es inevitable, es decir, y se cree que la víctima es la culpable y por lo regular se trivializa o se minimizan los hechos, cuando la violación en realidad es un acto de fuerza y de poder, ¿no?, que refleja la superioridad masculina sobre las víctimas. En el caso del Ecuador, la violación no es ya un crimen privado que, digamos, queda en la intimidad del entorno social, cultural. Realmente es un crimen de acción pública imprescriptible, porque se trata de menores de edad, tanto en la acción como en la pena. Es decir, para los jueces todavía tradicionales, los fiscales, los operadores de justicia, se puede pensar que la víctima no hizo lo suficiente para evitar la violación o la agresión. Así es como se va construyendo este relato que desacredita a la víctima, y es seguramente lo que va a ocurrir
en el caso de la manada de Cayambe, ¿no? Esperemos que no sea así. Permítame intercambiar criterio con el abogado Cartagena para que en esta primera parte, abogado, nos actualice un tanto las diligencias que se han realizado, quiénes están detenidos, quiénes no, cómo está la situación legal. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Buenas tardes con la compañera. Sí, como ha mencionado, es un caso muy lamentable que sucedió en el Ecuador. Actualmente el proceso judicial ya se cerró la instrucción fiscal. Yeah. El día de hoy se terminaron todas las diligencias que se podían haber aportado dentro del expediente fiscal. Y pues actualmente de los 5 procesados, actualmente solo están 2 presos, ¿no? Entonces, más allá... ¿Por qué? Permítame interrumpirlo ahí, abogado. Explíqueme por qué. Si los 5 están involucrados porque están relacionados, estaban en el mismo momento, entiendo. ¿Por qué 2 detenidos y los otros no? Bueno, le comento, ¿no? Los hechos se suscitaron el 28 de febrero del 2025. La audiencia de flagrancia se dio el 1 de marzo. Ya. En esta audiencia de flagrancia se habían ubicado a los 4, en primera instancia a 4 procesados. Estos 4 procesados, el juez les dio medidas alternativas a la prisión preventiva. En este sentido, pues, ahí sí, el juez es quien emitió no la prisión preventiva, sino medidas sustitutivas. Y los profesores, en este caso, ya ex profesores de las chicas, renunciaron al día siguiente de la institución. Recién es el 31 de marzo que se vincula a uno de los procesados y en la audiencia de vinculación es detenido. Posterior, recién el 8 de abril, uno de los procesados rompe estas medidas alternativas a la prisión preventiva y también, bueno, en la audiencia de flagrancia se les dio medidas de protección a las víctimas, como boletas de auxilio, órdenes de restricción. Uno de los procesados rompe esta boleta de auxilio porque seguía instigando a la víctima y es por esta razón que es detenido. Posteriormente se da la audiencia ya de revisión en el proceso del delito sexual y ahí ya se legaliza la detención por el proceso del delito sexual. Entonces, como le digo, ese fue el detalle. En un inicio eran 4, posteriormente se le vinculó una más y al otro agresor se le detuvo en primer lugar por el incumplimiento de las medidas de protección. Ok, vamos a profundizar en un momento también ahora con Berenice, porque de lo que usted comentaba en su artículo, Berenice, hay varios elementos que me llaman la atención, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Usted dice, por ejemplo, que la comunidad educativa donde trabajaban estos sujetos se solidarizaron con ellos, no con las víctimas. Es decir, que incluso organizaron un pollo solidario para ayudar a los victimarios, a los violadores. O sea, esto es de Ripley. Sí, exactamente. Eso justamente tiene que ver con esta actitud social que permea, digamos, varios estamentos institucionales, jurídicos, educativos, en donde pareciera ser que actos atroces de esta naturaleza, como es una violación, y en este caso grupal, ¿no? En el Ecuador no está tipificado, no es un agravante el hecho de que haya sido grupal. Cómo la sociedad, la comunidad responde con toda naturalidad y convoca a solidarizarse con los victimarios. Increíble. Por eso es que este caso requiere, y yo digo, que se prenden todas las alarmas en el caso de la manada de Cayambe, justamente por lo que el doctor acababa de mencionar. El procedimiento, ya se cerró la instrucción fiscal. Eran 5 realmente los que debían ser procesados. Finalmente quedan solo 2. Y 2 más que ya simplemente renunciaron. Ya no se los puede ubicar probablemente. Es decir, ya no puede actuar la justicia adecuadamente. Esto es justamente lo que está sucediendo. Y este tipo de actitud en el caso de la comunidad de Cayambe, de la comunidad educativa, de la propia rectora del establecimiento educativo, lo que refleja es esta profunda desconfianza
sobre estas víctimas de crímenes, de este crimen sexual, ¿no? Porque a la larga refleja justamente esta idea de que su testimonio, pese a que el examen médico forense practicado confirma el hecho de la violación. Por supuesto. Sin embargo de eso, la comunidad todavía no cree en el testimonio de las víctimas ni en las propias pericias científicas que han ocurrido, al punto tal que promueven la solidaridad con los agresores. Es decir, pareciera ser que son las víctimas que tienen que probar que ellas están diciendo la verdad. Y hay otro elemento, Berenice. Hay otro Perdón, elemento que usted menciona, hay otro elemento que quisiera que lo comentara, porque usted describe, dice que la Fiscalía está provocando una suerte de impunidad, porque se puso en duda la capacidad mental de las adolescentes para rendir testimonio. Explíqueme también eso, por favor. Sí, eso es lo que está sucediendo, es decir, no se actuó, no se hicieron todas las pericias que correspondían hacerse. Luego de que las chicas desaparecieron, la familia les encontró a una de ellas, les encontraron a las dos y a uno de los sujetos que está, entiendo, privado de la libertad, les encontraron como a las 11 de la noche. Y lo que yo pienso es que la Fiscalía en este caso no actuó debidamente con la rigurosidad que requiere un proceso de esta naturaleza. Y en ese sentido, la Fiscalía también puede favorecer la impunidad en este tipo de procesos, porque justamente lo que estamos diciendo es que la Fiscalía seguramente está pensando que es un testimonio que no se apega a la verdad de los hechos. Normalmente los fiscales y los jueces tradicionales, en su pensamiento, en su forma de conceptuar y actuar este tipo de violencias, la violencia sexual, actúan de manera que piensan que la víctima tiene que demostrar, y claro, para eso, ¿qué buscan? Buscan que los cuerpos estén lastimados, buscan que exista cosas rotas, un entorno o una escena criminal en donde la víctima tiene que demostrar que ha sido desgarrada, golpeada. En ese momento quizás el juez eventualmente o el fiscal le puede creer. Entonces es esa cultura de la violación. No hay, digamos, yo creo que es el momento y requerimos, ¿no?, que la justicia en este país trabaje a favor de las víctimas. No puede ser al revés. De acuerdo. Es decir, estamos en una situación ya que creo yo que es un momento en que la cultura de la violación está permeando las instituciones, pero sobre todo las instituciones jurídicas. Yo creo que estamos llegando a un momento en que es necesario romper, como yo decía, este tremendo desencuentro que existe en general entre los ciudadanos y la justicia sobre varios ámbitos, Andrés. Estimado Andrés, quisiera hacer una aclaración. Sí, permítame. A ver, abogado, dígame. Sí, los 5 están siendo procesados. Actualmente solo están 2 detenidos, pero están procesados los 5, ¿no? Y otra cosa... Aquí están procesados los 5, por fiscalía están investigados los 5. Ok, y otro detalle para puntualizar, el hecho de que hayan renunciado, que ya no estén trabajando en esa unidad educativa, no significa que no se los puede perseguir. Evidentemente están plenamente identificados, ¿no? Sí, aquí también hay que hacer otra aclaración, ¿no? Pese a que ellos renunciaron al día siguiente, continuaron yendo a la unidad educativa, esto fue permitido por la misma rectora, ¿no? Que la rectora en ningún momento activó el protocolo de violencia de género que sí establece el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación da un protocolo que en caso de que exista este tipo de noticias o de este tipo de comportamientos, se activa este protocolo en 48 horas. Este protocolo nunca fue activado por la rectora de la unidad educativa. Acciones alternativas, porque el protocolo en sí nunca se activó. El protocolo requiere que se oficie a la Junta de Protección, que se oficie a la misma Fiscalía, que se oficie al Ministerio de Salud para que se otorgue tratamiento psicológico a las presuntas víctimas. Y también se dispone que desde la institución haga el abordaje. Esto no pasó. Vaya. Esto recién empezó a buscar alguna forma de inteligencia un mes después.
porque ya hubo la intervención del Ministerio de Educación como tal, e incluso esta unidad, entiendo, ya se dispuso la intervención del Ministerio de Educación. Entonces, ahí viene parte de este reflejo de que desde la unidad educativa hubo un respaldo para los presuntos agresores y no hacia las víctimas, pese a que el protocolo nos dice que en 48 horas tenía que la rectora haber tomado cartas en el asunto. Ahora, curioso, porque de inmediato la ministra del ramo, la señora Crespo, dijo que se habían activado los protocolos cuando ocurrió este episodio. Entonces, capaz la unidad no hizo caso. Realmente es llamativo lo que usted menciona en esa línea. Ahora, abogado Cartagena, también otro detalle. Aquí no hay dudas, porque se hicieron los exámenes técnicos para verificar y comprobaron que hubo la violación, de manera que no hay duda de que hubo esa violencia. Y me pregunto, ¿usted encuentra entonces que la Administración de Justicia no está siendo, digamos, rigurosa con este caso? Es decir, que están buscando y logrando formas de impunidad. Bueno, con respecto a las pericias que se han realizado, lamento no poder precisar, porque es un proceso que está reservado todavía al tratarse de un delito sexual y de menores de edad. Yeah. Pero lo que sí te puedo comentar es que en general en este tipo de pericias, en este tipo de delitos, se disponen pericias como testimonio anticipado, valoración psicológica, examen médico legal y un informe de trabajo del entorno social de las víctimas. Entonces, en su conjunto, cuando ya tenemos estas pericias que vienen desde las víctimas, podemos hacer una valoración de si es que hay o no hay responsabilidad. En este caso, se siguen procesando a los cinco implicados. Entonces, no podría entrar en detalle porque obviamente es información que es reservada por las características de esto, pero si se hicieron estas pericias, pues obviamente nos mantenemos, ¿no? Sí es muy lamentable que desde la cuestión de la defensa de los presuntos agresores se ha empezado a hacer una campaña mediática culpabilizando a las menores de edad. Esto lamentablemente en la sociedad es algo muy lamentable porque se responsabiliza a la víctima de esa agresión. Entonces, es un sistema que lamentablemente nos hemos encontrado y como defensa lo que hemos estado es tratando de romper estos esquemas y facilitar que las diligencias se realicen. A mí me parece que incluso hay un agravante que es importante considerar, que eran 4 de ellos eran profesores, de manera que ellos abusan de su figura de autoridad frente a las estudiantes. Es que van caminando las chicas, o no recuerdo en qué parte se encontraron. Evidentemente, dos estudiantes se encuentran con 4 profesores y un estudiante más, y les dicen, oye, vamos acá, no sé qué cosa. Ok, vamos, pues. Es decir, ahí hay un abuso. No eran personas extrañas que las secuestraron, sino que abusando de esa autoridad las convencieron para llevárselas a un lugar aislado y finalmente darles un trago, en fin, y ahí pierden la conciencia y viene todo este proceso. Berenice, este no es un tema de un país tercermundista, ¿no? Recordamos el primer caso que usted mencionaba de España, que ahí se lo denominó como la manada. ¿Qué hay entonces en el gen del ser humano? ¿Qué será aquello, no? ¿Por qué todavía persiste este chip de poseer a través de la violencia cuando hay resistencia de la otra parte? Creo que básicamente es esta mirada sexista, ¿no? Esta microfísica del poder del sexismo, que es capaz de utilizar este tipo de armas tan complicadas como revictimizar o perseguir a la víctima en vez de perseguir al agresor. Yo creo que detrás de todo esto existe evidentemente esta idea de valorar lo masculino sobre lo femenino. Y el otro elemento que tal vez es importante es esta idea de que la mujer y su cuerpo se transforman en objeto, y en un objeto de propiedad del hombre. Y con ese objeto pueden hacer lo que les parezca, es decir, no hay límite, es decir, el cuerpo físicamente, la piel no es el límite, es decir, existe una intromisión totalmente grave a la calidad del sujeto, a la dignidad de las adolescentes en este caso, ¿no? Yo me refería a este hecho de la Fiscalía porque tienen que estar muy claras esas pericias. Por eso es la necesidad de seguimiento y observación permanente de este caso, porque pueden generarse conclusiones que no caben.
porque justamente oía unas declaraciones del abogado defensor de uno de los acusados, de nombre B, y decía que en ningún caso las pruebas han demostrado, por ejemplo, el uso de alcohol o de otras sustancias en las víctimas. Y en un momento decía que finalmente su defendido en ningún caso es culpable, porque nació como ángel. Es decir, a uno sí y un ángel no es culpable. Claro, es uno de los profesores también que hace parte de este grupo de los 4 docentes que fueron a clases después y que además alguno de ellos actuó de forma tan infame porque hostigó, acusó, amenazó a las víctimas a fin de que paren, digamos, que sus familias no sigan adelante con el proceso judicial. Pero en realidad esta agresión sexual es un ataque a toda la sociedad, ¿no? Porque justamente lo que hace es perpetuar estas relaciones de poder vigentes que existen entre hombres y mujeres. Okay. Si el Ecuador no es capaz de sancionar adecuadamente a este caso parecido a la manada en España, que fíjese, Andrés, en primera instancia, en el caso de la manada, se redujo casi no a una violación, sino a un caso prácticamente de abuso sexual. No se reconoció la violación reiterada por parte de los agresores. Fue el Tribunal Supremo de Justicia de España que luego reconoció las reiteradas violaciones que sufrió la víctima, en este caso en España, y se han dado casos similares en otros países del mundo. Es decir, no es un problema solamente del Ecuador. Tiene que ver con una forma de actuación de lo masculino sobre lo femenino y el uso de la violencia sexual como una forma de apropiarse del cuerpo de las mujeres. Okay. Hay una autora argentina, la señora Rita Segato, que ha estudiado mucho los casos de violadores ya sentenciados, ¿no? Y lo que ella afirma son 2 conclusiones fundamentales. Por un lado, el apropiarse del cuerpo de una mujer le posibilita al agresor restar o ignorar, como dice ella, la gravedad de su acto. Ajá. Es decir, al apropiarse ya pues disminuye, le pareciera que es legítimo y por lo tanto me puedo apropiar del cuerpo de esa persona. Y por el otro lado, lo que hace es demostrar la masculinidad ante los pares. Eso es una cosa complicada, porque lo que hay es una voluntad expresa de hacerse saber como mejor, como más macho, ¿no? Como más hombre en relación a los pares. Y de la percepción de las mujeres como objetos, ¿no? Bien. Y mire que los agresores no son personas extrañas o patológicas, no son casos clínicos. No, estamos hablando de los profesores, ¿no? Correcto. Increíble. Es un agravante. Permítame. Que sean profesores de la víctima, de las 2 víctimas, es un agravante. Claro. No, por lo general son seres humanos comunes y corrientes, es decir, no se trata de patologías clínicas o enfermos mentales. Me refiero a respuestas culturales. De acuerdo. ¿No? De acuerdo, permítame, Berenice, continuar con el abogado Cartagena, porque me interesa sobremanera, usted que está trabajando para defender a estas víctimas, me pregunto si ha tenido la posibilidad, un acercamiento de conocer cómo están las estudiantes, en qué condiciones físicas y sobre todo psicológicas, emocionales, ellas pueden estudiar o están yendo o no, en fin, ¿cómo se encuentran ellas? Bueno, en relación a las víctimas, obviamente, emocionalmente están muy acabadas. No han querido ya regresar a la institución educativa no fue un respaldo para ellas, la institución educativa no generó los protocolos correspondientes. Después de ya que se dispuso desde el Ministerio de Educación, recién el 3 de abril, desde la unidad empezaron a buscar alguna forma de adaptaciones curriculares, a disponer la intervención del DECE, pero después de esta situación, y mucho más lamentable, es que desde la rectora estuvo prohibiendo a los padres de familia respaldar a las chicas. Eso es algo que, la verdad nos ha sorprendido mucho, y
acosando, porque una de las chicas tiene una hermana que está dentro de la institución y ella también ha recibido este tipo de hostigamiento de parte de los docentes y de la misma rectora. Entonces, estas situaciones han ido conllevando a que las chicas se sientan, obviamente, se sientan sin respaldo, se sientan muy agobiadas psicológicamente, y lo que han manifestado es que no quieren regresar a la unidad educativa. Sí, desde el ministerio sí nos dieron la apertura, como le digo, recién desde el 3 de abril, para ver cuáles son las necesidades, y desde el Ministerio de Educación se está disponiendo a la unidad educativa, porque la unidad educativa en ningún momento acató o respaldó a las víctimas. Entonces, esa es la situación actualmente. Son estudiantes ya del sexto año, del último año del bachillerato. Entonces, obviamente, esperamos, y ellas esperan, terminar de forma, con estas adaptaciones curriculares, que son entregas de trabajos a distancia, y no regresar a la escuela más. O sea, no regresar a la unidad educativa, porque sí, o sea, están muy afectadas, están muy, muy agobiadas, y con esta campaña mediática que se ha realizado en contra de las víctimas, lamentablemente, obviamente no quieren ni siquiera salir de la casa. ¿Cómo se llama la unidad educativa, abogado? Unidad Educativa Municipal de Cayambe. Bueno, ojalá todas las personas que estén escuchando lo tengan presente. Es inaceptable, es bochornoso, es indignante que una unidad educativa asuma semejante rol frente a las víctimas. O sea, cuando debieron haber, efectivamente, como se ha dicho aquí, establecer los protocolos inmediatamente y proteger a esas criaturas. Es decir, es que es descabellado más bien irse apoyando a los victimarios, ¿no? Una cosa de terror. Ahora, Berenice, ¿qué reflexión podemos ir haciendo a propósito de presionar, digamos, a las autoridades o la parte judicial? Es decir, ya concretamente en este caso, no podemos ser testigos de piedra frente a este tipo de impunidades. Realmente tenemos que hacer seguimiento sistemático del caso. Es decir, creo que la sociedad ecuatoriana no puede dejar de reaccionar. Si este caso se silencia, se minimiza, se centra en las víctimas como responsables, si es que este caso blinda a los agresores, significa que el país va por un derrotero muy grave. Porque esto de que la señora rectora del establecimiento educativo, y seguramente con el apoyo de algunas familias debe ser, claro, el apoyo del cuerpo docente, o esta idea de esconder el crimen porque más vale el prestigio de la institución, ocurrió en el caso del Colegio Dilo, con la chica cuyo chofer le llevó en el bus escolar. Sí. Y la rectora del Colegio Dilo tampoco cumplió con el protocolo. Así es. La ministra Crespo fue terminante. Es decir, además de que se sentía desolada, y ella en lo personal manifestó toda su solidaridad como debe ser, porque tiene que haber tolerancia cero. Entonces, lo que a mí me preocupa, Andrés, es que entre el 2018 y el 2023 se presentaron 52.000 casos de delitos sexuales contra menores de edad en este país. Se denunciaron. Qué bárbaro. Y solo 4% obtuvo justicia. Por eso le decía, obtuvo justicia, obtuvo una solución, un veredicto finalmente, una resolución judicial, por eso, una sentencia, por decirlo apropiadamente. Por eso me preocupa, porque pareciera ser que la violencia sexual y los crímenes como la violación contra los niños, las niñas, los adolescentes, no tienen cabida todavía. Y esto tiene que ver con esta cultura, tiene que ver con esta cultura que permea prácticamente toda la institucionalidad, las familias, las instituciones religiosas, las instituciones socioeducativas, el sistema sanitario y, por cierto, el sistema de justicia. Entonces me preocupa por ese tipo de respuestas, justamente, Andrés. ¿Qué le parece el 4% de sentencias? Increíble. Luego de haber trabajado o luego de que se han denunciado 52.000 casos? Dígame, en este caso, Andrés y el doctor, ¿qué confianza podría tener la familia en que los operadores de justicia o que la instrucción fiscal se haya cumplido debidamente? Y esos, el daño sobre las chicas. Y esos son casos que se registran. Claro, es y eso enorme en las víctimas.
Claro, y digo, esos son los casos también que se registran. ¿Cuántos otros no llegan a instancias judiciales? Porque también ocurren en lugares apartados, en el campo, y finalmente hay hasta una cultura de cállate, porque esa es la manera de ser de aquel sector, ¿no? Una cosa realmente de terror también, ¿no? Vamos cerrando la conversación. Abogado Cartagena, ¿cuáles son las próximas diligencias que están pendientes? ¿Qué nos puede informar? Bueno, actualmente ya diligencias dentro de la instrucción fiscal ya no se van a realizar más porque ya se cerró la instrucción fiscal. Sin embargo, si quisiera... ¿Pero qué viene después de la instrucción? mensaje. Disculpe, ¿qué ¿Cómo? viene después de la instrucción fiscal? Después de la instrucción, obviamente Fiscalía lo que hace es solicitar una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para que con eso se analicen las pruebas que tienen dentro del expediente fiscal, para esas pruebas llevarlas al Tribunal de Alzada, que es el Tribunal de Garantías Penales, quien ya dictará sentencia en su momento. Si me permite, un mensaje final con respecto a esto, ¿no? El silencio nos ha convertido en cómplices de delitos que están a la vista, y el llamado a las autoridades locales de Cayambe, porque la unidad educativa es dependiente del municipio de Cayambe y el alcalde no ha hecho un solo pronunciamiento. Desde el Distrito de Educación de Cayambe nos dijeron que como era una unidad dependiente del municipio no tenían responsabilidad sobre eso. Por eso tuvo que intervenir ya el Ministerio de Educación para que a través del distrito se le obligue. Entonces es algo que, o sea, lamentablemente nos llama la atención que las autoridades locales no se pronunciaron, no se pronuncian, y es más, desde el rectorado de la unidad educativa se pusieron del lado de los agresores. Es que es impresentable, Berenice. Es que yo no entiendo, sinceramente, cómo es posible que suceda lo que nos está diciendo, que no hay ni siquiera un pronunciamiento de la alcaldía si es una unidad que depende del municipio. Caramba, deberían poner el ejemplo y más bien decir, vamos a con la máxima rigurosidad a sancionar a la rectora por actuar de manera negligente, y eso elevaría el prestigio de la unidad. Pero hacen todo lo contrario, es que no se entiende. Sí, justamente, Andrés, yo cierro con esto, ¿no? Las víctimas realmente pueden ser agredidas triplemente, ¿no? Por un lado, por los agresores, por la propia administración de justicia, y el silencio, obviamente, de la autoridad local. Yo también busqué, para hacer este artículo al que usted menciona, yo también busqué declaraciones inmediatas del alcalde de Cayambe, porque la unidad educativa es de naturaleza municipal, financiada por el municipio de Cayambe. Yo esperaba que la municipalidad, su primera autoridad, por lo menos diera un gesto de solidaridad o de, con las víctimas, y de comprometerse, digamos, a dar todas las facilidades del caso para la actuación del Ministerio de Educación y la Administración de Justicia. No existe ni una sola declaración pública del señor alcalde Andrés. Silencio. Eso es justamente lo que ocurre cuando se promueve la cultura de la violación. Silencio. Blindar a la institución educativa, en este caso, blindar a las víctimas, y no hacerse cargo de la responsabilidad que tiene también la alcaldía de Cayambe. Es el ente que administra la unidad educativa. Bueno, cierro aquí esta conversación y decir, por cierto, que en este programa estamos en contravía de esa cultura del silencio. Al contrario, aquí lo hablamos de manera abierta, frontal, y hacemos la denuncia pertinente. Daremos, por supuesto, el seguimiento. Por favor, abogado, si lo cree pertinente, tenemos el contacto cuando usted encuentre algún obstáculo, alguna situación flagrante de injusticia, comunicarnos para poder conversar del particular. Es imposible soportar en una sociedad que vivamos con este tipo de ocultamientos que finalmente provocan lesiones gravísimas a las víctimas y la impunidad para violadores en este caso. Gracias a Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Social, y Marcus Cartagena, abogado de las víctimas. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, estimado Andrés. Muchas gracias, Berenice. Gracias. Hasta luego. 18:32, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao.